Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a trabajar desde el versículo 1 hasta el 42. En eso vamos a meditar. Pero vamos a empezar leyendo los versículos finales de esta sección, 39 al 42. Y luego vamos a ir leyendo cada parte de los versículos anteriores. Dice la palabra del Señor: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía: él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba, donde estaba Cristo, y le rogaron que se quedara con ellos. Y él, Cristo, se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Para ser discípulos, que es lo que estamos trabajando en esta serie, primero hay que evangelizar antes de discipular. Hay que presentar el evangelio. Y el evangelismo más constante y que genera incluso estadísticamente más discípulos, más gente convertida y caminando con el Señor, es el evangelismo relacional, el que se da presentando el evangelio uno a uno entre personas que se conocen o que tienen alguna afinidad. Y no el eventual. ¿Cuál es el eventual? El que se hace por eventos o por circunstancias características. Al final, para que estén acá con nosotros. El que se hace con eventos particulares, como por ejemplo los domingos en la tarde cada 15 días. Está muy bien, es bueno hacerlo, es necesario incluso hacerlo para que quienes no lo hacemos en lo cotidiano despertemos y nos demos cuenta que podemos hacerlo de forma eventual y diferente a lo cotidiano del día o a lo regular de nuestras relaciones con las personas, con alguien que no conocemos, y nos demos la capacidad por el Señor y por personas como la hermana que vino con el triángulo evangelístico y el domingo pasado estuvieron haciéndolo, la bendición de entender otras maneras de presentar el evangelio. Pero estadísticamente hablando, la mayoría de personas no llegan con campañas evangelísticas a las iglesias, ni al Señor Jesucristo, o con trabajos de este tipo que son esenciales para motivar a la iglesia al evangelismo. La mayoría llega con el evangelismo personal, presentando el evangelio en relaciones personales. Y para motivarnos, por eso leí el final de esta historia, porque al final de esta historia dice que escucharon las palabras de ella, lo que ella dijo que Jesús era o quién era Jesús, en una conversación personal que tuvo ella con él, y ellos fueron y lo buscaron a Jesús y ya lo escucharon a él y creyeron. ¿Por qué? Porque ella tuvo un encuentro personal con el Señor. Y sí, hermanos, el Señor está hablándole a las personas a través de sus hijos, a través de sus discípulos, a través de los que ya creemos, pero al final la gente cuando se encuentra con nosotros tiene que terminar encontrándose con Jesús. Y él hizo un encuentro o tuvo un encuentro personal con la samaritana. Y eso es lo que queremos ver hoy. Queremos entender que la interacción natural con alguien en la vida ordinaria debe ser la mejor oportunidad para el cristiano de transmitir el evangelio que da vida sobrenatural de forma extraordinaria. Claro, todo por la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Esa interacción natural en la vida ordinaria para que se dé la vida sobrenatural de Cristo de forma extraordinaria. Lo resumo así: no tenemos que esperar a que haya un momento, una circunstancia o un evento especial para presentar el evangelio. Cristo mandó a predicar a todas las naciones y Pablo lo certificó diciendo que debemos predicar a tiempo
y a destiempo o fuera de tiempo. Es decir, en la vida cotidiana, cuando usted ve Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, la iglesia que más impactó al mundo de forma misionera no lo hizo con predicadores muy conocidos haciendo grandes campañas, lo hizo con los cristianos comunes y corrientes que fueron desplazados de Jerusalén y por el camino iban hablándole a otros mientras los conocían del evangelio. Y nació la iglesia de Antioquía y luego ya llegó Pablo con Bernabé, se le dio más contexto doctrinal y al mismo Pablo y Bernabé, que estaban muy capacitados, los mandaron a plantar iglesias. Pero aún a Pablo usted lo ve conversando con la gente, dialogando con las personas y no solo predicando desde una tarima o desde una plaza o desde una reunión. Hablaba también con las personas. Y eso es lo que queremos hacer, porque la mayoría no va a predicar desde un púlpito, la mayoría no va a predicar desde una tarima, la mayoría no va a llevar una estrategia evangelística como la del triángulo, que es excelente, que vieron la semana pasada. La mayoría va, pero sí todos vamos a tener conversaciones con las personas. Sí conversamos, ¿cierto? ¿Nos gusta? A propósito, lo pregunto, ¿no? ¿Conversa usted con las personas? Porque a veces uno no quiere conversar con nadie, ¿no? Esto necesita que hablemos con la gente, ¿no? De verdad, es en serio que lo digo, porque a veces queremos que las personas se conviertan o que conozcan las cosas de Dios, pero no le dedicamos tiempo para tener una relación con ellos. Entonces vamos a ver este sermón de 42 versículos en 7 puntos en 3 o 4 horas, no mentiras. Para ir en menos de una hora espero yo abarcar los 7 puntos en 2 aspectos. Vamos a ver cómo dedicarnos a la evangelización personal aprovechando la interacción individual o las conversaciones o las relaciones individuales para hablar de Cristo. Vamos a ver 7 puntos, pero los 2 primeros tienen que ver con la preparación y los 5 últimos con la ejecución. Uno tiene que estar preparado antes de conversar, pero uno tiene que estar preparado en general, no en particular. Voy a conversar con fulanito, entonces voy a prepararme para hablar con él. No. Esta preparación no es porque va a hablar con alguien en específico, sino porque en cualquier momento le toca hablar con alguien del evangelio. Y esta preparación tiene 2 puntos que inicialmente vemos en el relato de Juan capítulo 4 en Cristo. Vaya conmigo al versículo 1. Juan 4:1 dice: cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Si usted mira conmigo, por lo general en sus Biblias hay concordancias, esto nos lleva a otro capítulo, el capítulo 3, y al versículo 22, donde dice, después de esto, después del encuentro con Nicodemo, Jesús fue con sus discípulos, otra conversación a propósito, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Conecta el 22 del capítulo 3 con el capítulo 4, versículo 1. Habló Jesús con Nicodemo, después se fue a Judea, allí la gente se convertía a él, los bautizaba. Y el capítulo 4 dice que cuando se creó la fama de que Jesús bautizaba, más que Juan el Bautista, aunque ponía era a sus discípulos a que bautizaran a los que se convertían, Jesús se fue otra vez a Galilea. Y el primer punto es algo muy importante. Si vamos a prepararnos para conversar con las personas sobre el Evangelio y presentar a Cristo, tenemos que hacerlo evitando las disputas teológicas que nos detienen o nos retrasan. Evitando las disputas teológicas, las peleas teológicas. Van a llegar en algún momento. Hoy en día está muy de moda la apologética, siempre lo ha estado frente a las falsas doctrinas, defender la verdad del Evangelio. Pero defender la verdad del Evangelio, como lo diremos al final, dar mi testimonio personal de lo que Dios ha hecho conmigo por el Evangelio,
no es presentar el Evangelio. Ayuda para presentar el Evangelio, pero no es presentar el Evangelio. Es mi percepción, como la de muchos comentaristas históricos y bíblicos, que muy probablemente Jesús se fue para Galilea de nuevo porque vio que estaba cobrando mucha importancia lo que estaba haciendo y él no quería que se le adelantaran los tiempos y que tuviera que empezar a disputar o entrar en conflicto con los que en Judea, donde estaba el templo judío, más creían saber sobre teología, que ya habían increpado a Juan el Bautista por estar bautizando, y ahora que vieron que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista, lo iban a agarrar y a entrar en conflicto con él. Entonces él hizo algo muy sencillo, se fue otra vez para Galilea. Para no retrasar la predicación del Evangelio y la conversión de las personas en el tiempo que Dios había establecido para él que lo hiciera, él no se detuvo desde el principio entrando en conflicto. Y aquí lo aplico a nuestras vidas. Si nosotros queremos ser más efectivos en el evangelismo y tener más conversaciones evangelísticas con la gente, debemos dejar de estar enfatizando tanto los puntos conflictivos de las doctrinas y más entre cristianos. Alguien alguna vez, ya no está en nuestra iglesia, me dijo que le parecía que no enfatizábamos lo suficiente cuando predicábamos el evangelio sobre la predestinación. Yo le dije, yo creo en la predestinación, creo que Dios anticipadamente predestinó, eligiendo en su soberana voluntad quienes creerían en Cristo, por quienes murió Cristo y cómo el Espíritu Santo les daría la capacidad de creer en Cristo. Pero eso no lo tengo que decir cuando evangelizo. Y les pongo como ejemplo porque fue un trunco para esta persona que quería evangelizar con otras personas de la iglesia, porque no se hablaba de un tema que es importante, que yo lo defiendo, que vamos a tocar acá de nuevo, ya lo hemos tocado varias veces en la escuela dominical y en las predicaciones cuando esté dentro del texto. Pero ¿para qué armar conflicto? Venga, yo vengo a predicar por usted, pero sabe usted que usted si no va a creer en mí es porque usted no fue escogido. Perdón, no va a creer en Cristo. Cristo decía creer en mí. Si no va a creer en Cristo es porque usted no fue escogido, no fue elegido, predestinado anticipadamente desde antes de la fundación del mundo. Si nos vamos a poner a entrar en profundizaciones de doctrinas de este tipo, y si caemos en debates entre hermanos de iglesias y pleitos, menos tiempo dedicamos a evangelizar a las personas individualmente. Y menos nos oyen. Cuando la gente ven que disputamos entre cristianos, menos atención nos prestan. No quiero decir que no se aclaren las doctrinas, se tienen que aclarar. Pero si usted quiere ser más evangelístico, tiene que ser menos conflictivo. Incluso cuando tiene la verdad en su boca. ¿Quién sabía más que Cristo? ¿Quién entendía más que Cristo las doctrinas? Si Él es el Salvador, el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Y quién fue el que menos peleó? ¿Quién fue el que menos discutió cuando no tenía que hacerlo? Las discusiones aparecen cuando ya vuelve a Judea al final de su ministerio, históricamente hablando, en el tiempo en que desarrolló su ministerio, son 3 años y medio, porque ya tenía que generarse ese choque y donde llegara a desencadenarse que a él lo sacrificaran por nuestros pecados. Pero antes no, yo no me voy a adelantar a eso, dijo Cristo. Entonces, si queremos evangelizar, tenemos que renunciar al espíritu de pelea, o de estar defendiéndonos, o de estar entrando en conflicto. ¿Me explico, mis hermanos? Segundo, esto también de la preparación, cambiando la ruta bajo guía del Espíritu Santo, como algo necesario. Mira el versículo 4 y 5. Habla de Cristo, estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, es muy como la Reina Valera del 60, solo con un español hispano. Dice, le era necesario, Juan 4:4, pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. ¿Por qué tenía que pasar por ahí? Porque le era necesario. Y ya. La explicación geográfica es, para ir de Judea a Galilea, hay que ir del sur al norte y hay que pasar por lo que está en medio. Y cuando dice era necesario, lo más seguro es que
para no dar la vuelta por cruzando el río Jordán e irme por otro lado diferente a Samaria, me voy directo por Samaria, llego más rápido. Eso es todo. ¿Cuál era el problema? Los samaritanos y los judíos no se querían. Después lo dice la samaritana. ¿Por qué? Porque históricamente hablando, los samaritanos estaban en la provincia del norte, con la capital Samaria, cientos de años antes, cuando fueron llevados por el imperio asirio, exiliados. El imperio asirio trajo gente de otras culturas paganas, se mezcló su adoración con ello, y al final, cuando los de Judea, los de abajo, también habían sido llevados e iban a regresar, les pusieron estorbo para que pudieran regresar a reconstruir el templo. Había pleitos. Incluso hay unos pleitos más cercanos al tiempo de Jesús, en el tiempo intertestamentario también, que no los vamos a mencionar hoy. Entonces habían pleitos entre culturas, entre samaritanos en la mitad, judíos abajo y galileos arriba, y ellos estaban en la mitad. Entonces pasar por Samaria era un problema. No querían entrar en conflicto con los samaritanos. Los samaritanos creían en el Pentateuco, creían en un profeta que vendría como Moisés, porque el Pentateuco lo dice, los primeros 5 libros de la Biblia, pero no creían el resto del Antiguo Testamento, que sí lo creían los judíos, y no tenían tantos detalles como los judíos sobre el Mesías. ¿Y por qué Cristo tenía que pasar por ahí? Básicamente para llegar más rápido, recortar la ruta. Pero aquí es donde viene el propósito de Dios y la aplicación que queremos sacar para nosotros, porque si no, no se hubiera encontrado con la samaritana. Yo no creo, la Biblia lo pone por todo lugar, que el Señor Jesús, siendo Dios, hiciera algo simplemente porque era lo más fácil, lo mejor humanamente hablando. Yo creo que utilizaba lo más correcto humanamente hablando, sí estaba de acuerdo al propósito divino de salvar personas. Y en este caso su propósito era salvar a la samaritana. Y aquí pregunto algo, aplicación para nuestras vidas. ¿Cambia la ruta usted todos los días? ¿Se deja guiar por el Espíritu Santo para cambiar? Si se desplaza geográficamente todos los días la ruta, no se mueve de su casa, no cambia la ruta, cambia la rutina, guiado por el Espíritu Santo. Y no le estoy diciendo que sea desordenado, porque hemos bregado mucho para que nos organicemos. ¿Recuerdan el sermón pasado? No tenemos más tiempo porque nos enredamos, porque somos desorganizados y por eso no tenemos una vida sencilla, sino una vida muy enredada. Siendo ordenados, que es lo que Dios quiere, Dios es un Dios de orden, debemos ser sensibles al cambio de ruta si nos movemos o al cambio de rutina si no nos movemos físicamente, dado por el Espíritu Santo. Ejemplo, un varón que escribió el libro Vida en Misión de Estados Unidos dijo que él siempre se iba por la misma ruta al trabajo todos los días. Y dice que un día le dio por cambiar de ruta porque precisamente estaba viendo esto. Si el Señor, ya conozco la gente con la que trabajo, ya le he presentado a la gente a la que me encuentro en el camino del Evangelio, ya le he presentado a mi familia con la que vivo el Evangelio que no son convertidos, pues entonces, orándole al Señor, el Señor le puso en el corazón, lo guió el Espíritu Santo que cambiara de ruta. Y en la ruta encontró un lugar donde vendían café. Y a él le gusta el café. A mí no me gusta, pero a él sí. Y a él le gusta el café. Y se paró a tomar café. Y la señora que le vendió el café, por obra de Dios, empezó a contarle su vida personal. Y por obra de Dios, él empezó a hablar del Evangelio porque vio la oportunidad en esa conversación. No en esa primera vez, pero sí en veces subsiguientes, siguieron profundizando la relación y al final esa señora se convirtió a Cristo y él terminó enlazándola con un cristiano del sector y una iglesia muy cercana para que pudiera caminar con Cristo en su vida. Todo porque cambió la ruta. Ahora, ¿cómo nos cuesta cambiar la ruta, no? Y la rutina, ¿no? No, yo me levanto a tal hora, ta. Uno pelea con uno mismo cuando uno es desorganizado, pero cuando uno se organiza, ¿cómo pelea con uno mismo para no volverse idólatra del orden? ¿Cierto? Es que yo siempre empiezo así, sigo así, sí, así. Y si el Señor le dice, pase por acá, no. No, Señor, no te voy a escuchar. Lo voy a hacer como ya lo tengo planeado. Ser sensibles a la voz del Espíritu Santo no es esperar que algo raro suceda, es simplemente dejarnos guiar por los impulsos internos que da el Espíritu de Dios.
Piense bien si en algún momento usted ha sentido en hablarle a alguien que no es creyente del Evangelio, acercarse a alguien que está llorando para abrazarlo y consolarlo, preguntarle a alguien que está desorientado, que lo ve con cara como de perdido, ¿le puedo ayudar para orientarlo? Y usted ha dicho no, porque tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Y el Señor nos puede estar impulsando a otras personas. Pero uno dice, no, ya todo lo tengo así marcadito. Si no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, no vamos a ser usados por el Espíritu de Dios. Y no van a esperar a que suceda algo raro para que el Espíritu de Dios los use o los guíe. Simplemente Él va a hablar a sus corazones por su impulso. Los va a impulsar a predicar. No los va a ver, si en la madrugada usted tiene un impulso de pararse a orar, no piense que es el diablo no lo va a levantar a orar. Si de día usted se encuentra a alguien y siente el impulso de predicar el Evangelio, no piense que es el diablo no le va a impulsar a que predique el Evangelio, a que le hable al Señor. Es el Señor. Pero si nunca siente el impulso, o no tiene al Espíritu Santo, o lo tiene y no le hace caso, no lo quiere oír. Y dice, no, Señor, ahorita no. Esa es la preparación, por eso me largué en estos dos puntos bastante. Sencilla, general. Primero, no ser conflictivos y estar peleando sobre doctrinas que son importantes, pero que nos desvían a veces de la presentación del Evangelio. Y segundo, ser sensibles, susceptibles a cambiar la ruta o la rutina guiados por el Espíritu de Dios para encontrarnos con personas que el Señor quiere que les prediquemos. Si no, no. No se imaginan cuánta gente en consejería le he dicho, ¿cuándo fue la última vez que usted evangelizó? Y dice, pero ¿yo a quién evangelizo? Ya evangelicé a mi familia, ya evangelicé los del trabajo, ya evangelicé los del estudio. ¿No tengo a nadie? Uno pregunta, ¿no existe más nadie en este universo? ¿Por qué no lo encuentran? Porque no cambia de ruta. No cambia de rutina, aunque sea una vez a la semana. Por lo menos. Tercero, ya en la ejecución, usando la propia humanidad frágil como punto de contacto. ¿Cómo empezar una conversación? Ese es el problema, ¿cierto? ¿Cómo romper el hielo? ¿Cómo lo rompió Cristo con la samaritana? Versículos 6 al 8. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, de ahí salió la canción, cansado del camino. Bueno, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día o la hora sexta para los romanos. Algunas versiones bíblicas lo ponen así. El mediodía, cuando hacía más sol y cuando más cansado estaba y con más sed Jesús. Estaba débil humanamente hablando. Verso 7. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, yo te daré el agua viva y por eso dame de beber. ¿Así le dijo? Le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. O sea que no solamente Jesús tenía sed, sino que todos junto con Jesús tenían hambre. ¿Cuántos tienen hambre en esta mañana? Aleluya, qué bendición. ¿Se dejan brindar? Uy, o me invitan. El hambre, la sed, lo vimos la semana pasada, son los impulsos más naturales que tiene uno, los impulsos primarios. ¿Y cómo se preocupa uno por eso, no? Lo vimos la semana pasada. Y a veces se mantiene uno ansioso, y lo veremos al final, por estar en esa ansiedad no hacemos lo que Dios nos manda. No estamos pendientes de la sed y el hambre espiritual de la relación con Dios. Y Cristo no dijo, yo soy el Mesías, soy el Salvador, colmo la sed espiritual del mundo, usted tiene ahí agua, le voy a predicar y luego me da agua. Él mostró toda su debilidad y fragilidad humana. Y el evangelista aclara que todos también tenían hambre porque fueron a buscar de comer. Él tenía también sed. Le pone más, ¿no? Al mediodía, casi que pone ahí cuando el sol estaba más incandescente. Le faltó que le colocara ahí, no había ningún árbol donde ponerse debajo, pero estaba con sed, de esa sed, y usted sabe que es gran sed, y estaba muy débil.
y la conexión con ella para la conversación es decirle, deme de beber. Iniciar una relación para evangelizar no implica que usted se presente ni como cristiano, Cristo no lo hizo inicialmente, ni que se presente como sabio entendido en la palabra de Dios inicialmente. Implica que simplemente usted se presente como una persona como cualquier otra que tiene necesidades y que humanamente es tan frágil como el que le está escuchando. Eso conecta más. Alguien dirá, pero eso parece filosofía moderna para conectar con las personas. Pues lo usó Cristo, no sé, critíquenlo a Él. Él lo llegó imponiendo, sino se llegó diciendo, tengo sed, deben de tomar. ¿Tiene un vasito de agua que me regalen? ¿Usted no lo ha hecho alguna vez? Y es que a veces no somos capaces ni de decirlo, ¿no? A veces pasamos por una sed bien tremenda, pasamos por una casa y no somos capaces de decir, venga, me regala un vasito de agua, por favor. No, porque yo soy creyente y el creyente no pasará necesidades y todo. No, hombre. ¿Está uno enfermo? Yo he tenido que orar lleno de gripa por personas enfermas. Y lo más bravo es que se han sanado. Y yo sigo con la gripa. Nuestra humana debilidad no es limitación para presentar el evangelio, porque el poderoso es Cristo y hasta Él apeló a su humana debilidad, no pecaminosidad, sino debilidad como ser humano, porque era ser humano como igual que nosotros en todo, para hacer relaciones y presentar el evangelio. Entonces, hagámoslo. Tengo sed, tengo hambre, ¿me colabora con esto, por favor? ¿Me ayuda a tener aquí, si es tan amable? Estoy levantando algo y alguien me ayudó y se fue conmigo conversando en el camino, en la buseta. O simplemente alguien que iba pasando le dije, por favor, ¿me ayuda a meter esto en la casa? Y me dijo, ay, ¿usted qué está vendiendo? No, yo estoy vendiendo estas cosas. Ah, y ya. Ahí hubo una oportunidad para conversar. Puede que no la presente de una vez el evangelio ahí a la persona, puede que lo presente después. Pero lo más seguro es que esa persona no va a estar prevenida, porque usted no llegó diciendo, yo soy cristiano evangélico, pertenezco a la Iglesia Bautista del Buen Pastor de Bucaramanga, tengo tantos estudios teológicos, me conozco la Biblia de pe a pa, entiendo que el evangelio consiste en ta, y por eso usted tiene que convertirse y arrepentirse. La persona le dice, no, hombre, me quiere llevar para donde, ¿qué secta de locos es esa? La gente está prevenida, y lo que acabo de decir no está mal, porque todos son verdades. El asunto es que la gente está esperando que uno se interese en ellos y no en hacer más seguidores de su iglesia o de su religión. Y viven prevenidos por eso. Y hasta Cristo lo sabía. Y el que se podía presentar en gloria y decirle sinvergüenzas porque no quieren venir conmigo, cuando conversaba con alguien, como lo hizo con Nicodemo, que vino a él de noche, lo hacía dándole primero unas pistas y luego explicándole profundamente y no imponiéndole nada, mostrándose como un ser humano que se relaciona con otro. Tercero, cuarto, ya en la práctica, rompiendo prejuicios humanos para conectar a la gente con Cristo. Mire por favor conmigo Juan capítulo 4, versículo 9 al 10. La samaritana le dijo, que te dé de beber, toma tu agua. No, no le dijo así. Le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Esta forma de enseñar es muy parecida a la forma de enseñar de la época de los rabinos judíos. Daban un concepto teológico detrás de una figura o de un simbolismo y luego lo explicaban en la práctica. Cuando se encontró con Nicodemo, el simbolismo fue el viento, ¿no? ¿Recuerdan? El que nace, el nuevo nacimiento, el nacer y el viento. Le decía, tienes que nacer de nuevo, simbolizando la conversión, la transformación interna con el nacer de la mamá, relacionándolo. Y le dijo, el que nace de nuevo es como el que es llevado por el viento. Y dijo Nicodemo, ¿y eso qué es? Pues ahí empezó a explicarle. Esa era la forma de enseñar los judíos. Y aquí a esta mujer le habla del agua viva, para luego explicarle. Pero ¿qué está haciendo aquí Jesús? Le está mostrando que él no estaba limitado por los prejuicios humanos, sociales del momento y de la época para presentarse como el Salvador,
sino que por el contrario buscaba que la gente entendiera quién era Él, primeramente rompiendo con esos prejuicios. Si quieres saber un poquito más sobre el rol bíblico del hombre y de la mujer, lo invito cordialmente, hacemos un comercial sin publicidad política pagada, para que venga los domingos a las 9 de la mañana, porque la siguiente semana hablaremos a las 9 de la mañana en la escuela dominical sobre el hombre y la mujer, cómo los creó Dios. Cierro el paréntesis. Pero acá Cristo sabía que había un prejuicio muy fuerte con la mujer. Y déjeme decirle algo, siempre ha existido prejuicios humanos entre nosotros. Hoy ya el prejuicio no es que la mujer es débil, porque ahora se está levantando con toda la última ola, no la primera, ni la segunda, ni la tercera, sino ya se habla una cuarta ola del feminismo, que la mujer es fuerte, que todo lo puede, que es capaz y todo lo demás, sino ahora el prejuicio es contra el hombre. Casi que ser hombre blanco heterosexual es un pecado hoy en día. Y no me miren tan raro, miren las películas y miren todo lo que se dice en el mundo. Siempre han habido y van a haber prejuicios, y más entre los sexos, entre hombres y mujeres, porque desde que el pecado entró, los primeros que pelearon, adivine quién fueron. El hombre con la mujer y la mujer con el hombre, y empezó el conflicto. Entonces, en esa época sí habría prejuicios, aún en Medio Oriente lo hay. Para nosotros no es normal que un hombre no pueda hablar con una mujer en la calle, para ellos sí. Incluso en Cantar de los Cantares se habla, ella pide que ojalá él fuera su hermano para que lo pudiera besar, aunque algunos dicen que ni siquiera entre familias se podían besar en la calle públicamente un hombre y una mujer. Cuando hablamos de besar, hablamos de beso amoroso, fraternal, de familia, y ella pide en Cantar de los Cantares que ojalá pudieran ser hermanos para que se pudieran besar delante de todo el mundo. No era bien visto en la época, primero. Segundo, el samaritano ya lo dijimos, y el judío no se hablaban. Pero tercero, y es cierto y muy fundamental, cuando uno llegaba a hablar con una mujer en público, estaba violando lo que se consideraba en la sociedad como el parámetro para la relación entre hombre y mujer. Y aquí quiero decir que estos rompimientos de los parámetros sociales hay que hacerlos con sabiduría. Y yo creo que la sabiduría de Cristo aquí fue que lo hizo en público. Aunque en público quedó que él no estaba limitado a hablar con una mujer como ninguno hablaba con una mujer, pero él lo hizo en público porque obviamente hubiera sido peor hacerlo en privado. Hacerlo escondido con una mujer, quién sabe con quién se está metiendo. ¿Saben cuántas cosas le han inventado a Cristo, no? Le han puesto mujer, le han puesto hijos, le han puesto nietos, le han puesto aventuras, sacaron una película, un libro, el Código Da Vinci, luego una película. Imagínense si hubiera hablado con la samaritana allá en un rincón debajo de un árbol. Eso que fue que habló en el pozo delante de todo el mundo. Entonces él lo hizo abiertamente y demostrando que nuestra relación es porque queremos presentar a Cristo y no por un interés personal. Entonces, si hay personas que tienen como raro que uno hable en el contexto social, con un niño, con un adulto, con una mujer, con un hombre, de acuerdo a las costumbres, uno tiene que dejar bien en claro que lo está haciendo no porque quiere buscar una relación sexual, no porque quiere buscar una relación marital, ni porque quiere llevar la contraria por llevarla, sino porque quiere presentar a Cristo. Y Cristo rompió esto por presentarse a Él. Él le dijo, si usted supiera quién soy yo. Ese sí lo podía decir, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Porque ella no sabía quién era Él. En vez de usted poner problema con sus prejuicios, tendría relación conmigo. De nuevo, en las iglesias tenemos como por costumbre las consejerías entre hombre y hombre y mujer. Por sabiduría, por la intimidad de las cosas que nos contamos y porque lo hacemos en sitios privados. Pero para evangelizar también queremos hacerlo, pero si es necesario, no hay problema si se hace públicamente, ojalá acompañado con otros hermanos, porque es una persona que necesita conocer el evangelio. Hay cuestionamientos en muchas iglesias que ordenan pastoras. En nuestra iglesia y en otras iglesias no, como lo enseñan en la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, porque en la Biblia no se ordenaron pastoras, y dicen entonces, y las mujeres que evangelizaban, no hay problema, porque la Biblia enseña que es el cargo pastoral dentro de la iglesia el que solo se le daba al hombre. Vengan el domingo a las 9 para explicar eso. Pero el asunto es que para evangelizar cualquiera puede presentar el evangelio. Aquila acompañaba a Priscila, y si no estoy mal, Aquila era la mujer y Priscila el hombre. Primero se colocaba la mujer para evangelizar a las personas y adoctrinarlas, porque era evangelismo y hay hasta misioneras.
Entonces en el evangelismo no pongamos límites, seamos prudentes, pero rompamos esquemas. Déjeme darle un ejemplo más, saliéndonos del aspecto sexual. Una vez una persona se sorprendió de una iglesia porque en el lugar donde estábamos en su casa, donde estábamos conversando, no tenía dónde sentarse y ella se sentó en el piso. Y yo me senté al lado de ella. Creo que estaba mi esposo y también nos sentamos junto con ella en el piso. Y dijo, ¿y por qué se sienta en el piso? Nunca había visto un pastor que se sentara en el piso. Y le dije, ¿acaso es que el piso es para los que no son pastores y para mí no? Rompamos esquemas, hermanos. Seamos capaces de entrar a la casa más humilde, de hablar con la persona con la que nadie hablaría, de relacionarnos con la persona que nadie saludaría. Yo los reto a que se encuentran, en el buen sentido de la palabra, un indigente entrando en la iglesia, lo saluden, le hablen del Señor, porque es tan persona como usted o como yo, que rompan los esquemas, que si le van a dar algo de comer a alguien, coman junto con él, que si le van a regalar en un restaurante, ¿por qué no le pueden hacer que se siente al lado suyo y coma? A no ser que el del restaurante no lo deje, ya es otra cosa. Porque esos rompimientos de esquemas sociales que nos dividen muestran que queremos presentar a Cristo y que valoramos esa vida como una vida que puede salvar el Señor por la obra de Él. No de lejitos, tome este tratado y váyase. No. Hablemos, sentémonos, dialoguemos, rompa esquemas. Con tal de que no sea pecado, rompa todos los esquemas sociales que hayan, con tal de que la persona vea que usted quiere presentarle a Cristo. Quinto, explicando la necesidad de Cristo. Vamos rápido, ¿cierto? Ya algunos se durmieron en el segundo, pero vamos en el quinto. Ya casi llegamos al séptimo. Quinto. Juan capítulo 4, versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? El agua viva era un símbolo que estaba utilizando Cristo, pero el agua viva también era un término que ellos usaban como el agua que nace, que brota de una fuente de agua, no que está depositada o estancada. Verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Y aquí ya está la explicación. Antes, con respecto a romper el punto anterior, romper esquemas, se me olvidó saltarme al versículo 27. Vaya conmigo al 27, dice, en esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? Ellos también tenían esos prejuicios sociales, así que no se sorprenda por eso. Pero ya cuando la mujer, en el verso 11, le empieza a poner los peros, las excusas, y como todo buen ser humano empieza a tratar de defenderse para razonar, como cuando usted está evangelizando y empieza la gente a sacarle curvas por un lado o por otro, empieza la explicación que Cristo le da sobre el simbolismo del agua. Es un agua para vida eterna, no para vida acá. O sea, usted puede morirse aquí de sed y vivir eternamente con el agua de vida, que es el creer en Cristo y el que Él obre en su vida por el Espíritu Santo. Ella podía llenarse de mucha agua y morirse. De hecho, se iba a morir. De hecho, se murió. No está viva. Pero si creyó en Cristo, la vida que Dios le dio, simbolizada por el agua, es una vida eterna, no temporal. Ahí ya empezó la explicación. Y todos tenemos que dar explicaciones cuando predicamos el Evangelio. Entonces tiene que estar dispuesto a explicar. Y usted puede decir, pero es que hay muchos, no lo leí, hay muchos argumentos que utilizamos los cristianos para no evangelizar a las personas. Se van a burlar de mí, no me van a creer, no tengo tiempo.
Pero uno de esos es, todo eso se rebate por la palabra de Dios. Si usted es un creyente puede dar testimonio de Cristo. Pero uno de esos es, casi no sé nada y no sé cómo explicar, yo no he tenido preparación teológica. Pues bueno, venga a la iglesia y venga a la escuela dominical a las 9 de la mañana también. Y prepárese. Mire lo que nosotros enseñamos, lea los textos que se le recomienden bíblicos, lea los libros que se le recomienden, pero entienda que si uno pone esa excusa desde un principio, siempre la va a poner, porque nunca va a estar suficientemente preparado. Cuando usted empieza a estar preparado en algo y empieza a ejercitarlo, cada vez agarra más confianza y lo sigue haciendo. Pero si usted desde el principio no sé, no puedo, les doy el ejemplo de un varón que conozco muy bien, que es pastor de una iglesia en Bucaramanga, que no ha aprendido todavía a nadar. ¿Por qué creen ustedes que no ha aprendido a nadar? Porque nada que nada. Cuando se mete al agua no quiere ejercitar lo poco que sabe y no aprende a nadar. Nada como una piedra. Ese varón soy yo. No se sorprendan. Uy, estuve en el río con usted, hermano. Yo estaba pendiente que me salvara, por si acaso me hundía. Si usted no empieza a ejercitar lo que ya conoce, no va a tener más conocimiento, no va a profundizar en lo que ya conoce. Y si usted desde el principio dice, no sé cómo explicar, no sé qué decir, pues siempre va a decir, puede volverse teólogo, tener maestría, tener doctorado, tener todos los conocimientos, todos los conceptos, y después va a decir, sí sé mucho, pero todavía no sé cómo decirlo. No haga lo que yo he hecho en la parte de natación. Tírese al charco y empiece a nadar. Si no, nunca va a poder nadar. Si no empieza a hablarle a las personas de Cristo y a explicarle lo que entiende del Evangelio, siempre va a poner la excusa de que no es capaz de hacerlo. Se dieron cuenta la semana pasada el testimonio de los hermanos cuando iban a ser bautizados, ¿cierto? Su testimonio en general no es el Evangelio, pero dentro de su testimonio, sobre todo en el centro, estaba el Evangelio. Lo que vivieron antes, lo que vivieron después de Cristo, y en medio Cristo les habló, se les presentó a través de la predicación de una iglesia, de una persona. Ellos entendieron que les perdonaba sus pecados, que Él vivió la vida perfecta que ellos no pueden vivir, que usted tampoco y yo podemos vivir, que Él murió recibiendo el castigo que deberíamos recibir y que resucitó para darnos vida eterna. Eso es el Evangelio. Y cortico lo dijeron. Y eso se puede decir así o en una conversación. ¿Qué hay que explicar? Hay que explicar quién es el ser humano pecador, quién es el Dios santo, justo, que juzga, pero también que perdona con misericordia, quién es Cristo, aquel que es el que intercede por nosotros, lo que hizo Cristo, y qué es lo que tenemos que hacer, arrepentirnos y creer en Cristo. Ya. Y si quieren un resumen de eso, vuelvo y les envío un resumen con un cuadrito para que puedan enlazar los 4 puntos. El hombre pecador, el Dios justo y misericordioso, el Cristo hombre verdadero, Dios hecho hombre para salvarnos, y la conversión con el arrepentimiento y la fe. Tiene que tener claros los puntos, y usted lo puede decir en sus palabras, pero tiene que explicarlo, como Cristo tuvo que explicar la forma en que le estaba presentando su propia obra salvadora a esta mujer. Le habló del agua y le empezó a explicar, es que el agua es para vida eterna. Y aquí hay algo muy importante, involucre la eternidad cuando converse, no se quede en lo temporal. Si usted le dice a la persona, ¿y usted qué tiene? No, yo tengo problemas con mi marido, con la vecina, con la enfermedad, con el trabajo, con el colegio, con la universidad. Vamos a orar para que todos los problemas se le quiten. Y Dios va a orar en su vida, si usted se convierte a Él, y todos los problemas se le quitarán. Así se le quitarán todos los problemas después de que orara por la misericordia de Dios. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que le hable más allá de esta vida temporal, más que el agua de vida física, el agua de vida eterna. Entonces tiene que hablarle de que hay vida más allá y tocarle el tema, ¿qué pasará si usted muriera? ¿O qué pasará cuando usted muera? Y decirle o preguntarle qué cree que va a pasar después de que se muera. ¿Para dónde va? ¿O qué pasará? Que piense en la eternidad. La gente está metida en su vida temporal, y hasta los psicólogos, lo hablábamos con los hermanos del IVIVA en psicología pastoral, utilizan este argumento, sacar a la persona de su problema y llevarla a algo más amplio para que saque la mente del problema.
Nosotros no queremos sacar simplemente a la gente del problema a un aspecto más amplio en esta vida, queremos sacarla de su vida temporal a la vida eterna. Que entienda que el problema más grande no es que no tiene que comer, no tiene que beber, no tiene que... El problema de esta mujer era tan grande que seguramente iba a tomar agua, ya lo vamos a ver ahorita, porque todo el mundo la criticaba por su vida personal. Iba no a tomar, iba a sacar el agua hasta ese lugar bien lejano del pueblo, a esa hora del mediodía. Muy probablemente la mayoría de los eruditos lo entienden así, porque no quería que nadie se topara con ella, porque no quería que nadie la criticara, porque era juzgada por todo el mundo por su vida personal. Y ese no era el problema más importante. Al final, si no lo recuerdo y usted no lo escucha, al final ella dejó botado el cántaro con todo y el agua. Y se fue a predicar a Cristo, que fue lo que le dimos. Y toda la gente que la escuchaba se convirtió, porque fue más importante el agua de vida que le dio Cristo. Entendió que era más importante la eternidad en Cristo que los problemas temporales. Ese es nuestro objetivo. No se acerque a la persona simplemente diciendo, pobrecito, está sufriendo mucho. Sí, está sufriendo mucho, sí, lo compadezco, sí, es algo real, sí voy a orar por su necesidad, si puedo le colaboro con su necesidad temporal, pero necesita saber que la más grande necesidad que usted tiene es Cristo. Y cuando demos explicaciones, por favor, centremos la explicación como Cristo lo sentó claramente ante la samaritana. Usted lo que más necesita es la vida eterna que yo le doy. Me necesita a mí más que el agua de ese cántaro o el agua que saca con ese cántaro de ese pozo. Se saca agua, entre otras cosas, todos los días sacaba agua, tal vez con ese mismo cántaro u otro de ese pozo, y seguía igual de frustrada y vivía igual de mal. Porque lo eterno repercute en lo temporal. Y si solamente hablamos de lo temporal, no hay repercusiones verdaderas, fuertes y profundas en lo temporal. Tenemos que ir hasta lo eterno. Cristo cambia el corazón para que la vida aquí sea transformada, no al revés. Porque si hacemos al revés, transformamos nuestra vida para que Dios nos dé vida eterna, eso es salvación por obras. No predicamos salvación por obras, es por la obra de Cristo. Sexto, confrontando sabiamente el pecado. Y aquí es donde ella sigue poniendo problema y Cristo, como ella le puso el recurso como un argumento allí del agua, del cántaro, que él no tenían de sacarle, y Cristo la llevó a la vida eterna, en el versículo 15, dice que la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. ¡Wow! Parece que creyó. Entonces Cristo la lleva a su vida personal. Le dice eso a la mujer, y Cristo le contesta, verso 16, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer, verso 17, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. Hay un movimiento hoy en día, ya se me está yendo el tiempo, hay un movimiento hoy en día muy fuerte en contra de la predicación completa del Evangelio. ¿A qué me refiero? A que el Evangelio no solo nos perdona legalmente, sino que nos transforma realmente. Porque hay un movimiento que dice que cuando yo digo que la gente tiene que arrepentirse de sus pecados para creer en Cristo, estoy siendo legalista, que lo que hay que hacer es solamente creer, que Cristo no hizo énfasis, arrepiéntase de sus pecados, arrepiéntase de sus pecados. Pues hermano, si usted no entiende conmigo que cuando él le dice que traiga a su marido, le está diciendo a ella que considere su vida pecaminosa ante los ojos de Dios primero, pero luego ante los ojos de la gente, que era la que la cuestionaba, que había tenido varios maridos, y no necesariamente porque quisiera pecar. No es que una persona diga, yo voy a tener en mi vida 4 maridos y el quinto no va a ser mi marido, sino que voy a vivir con él. Nadie se propone eso, espero, aunque yo he conocido personas de 5 maridos. Mujeres, hombres de 5 mujeres no lo he conocido. No al tiempo, ¿no? Porque al tiempo sí he conocido hombres de 5 mujeres, lastimosamente. El asunto es que nadie se propone eso. Tal vez ella, en su deseo de buscar satisfacción, propósito, felicidad, sentido de la vida, primero se metió en una relación matrimonial y no le sirvió. ¿Se acabó o la acabó? No sabemos, la historia no lo dice, las películas pintan algunas cosas adicionales para darle sentido, pero no lo dice, y luego vino una segunda para ver si con este sí.
tampoco dice por qué se acabó. Luego una tercera, para ver si con esta sí, tampoco. Luego una cuarta, tampoco. El problema no era ni siquiera que tuviera todos esos maridos. El problema es que su corazón dependía del ser humano finito para tener felicidad y satisfacción en su vida. Y eso es pecado. Puede ser teniendo marido tras marido tras marido, mujer tras mujer tras mujer, peinado tras peinado tras peinado, carro tras carro tras carro, plata tras plata, trabajo tras trabajo, deporte tras deporte, y uno vive coleccionando cosas para sentirse satisfecho y realizado en la vida. Y el Señor le dijo, traiga a su marido, solo para que ella abriera su corazón y se diera cuenta que Él la conocía y que debía arrepentirse de buscar en alguien que no es Dios, y especialmente no buscarlo en el Salvador, en Cristo, la satisfacción para su corazón, porque eso lo hacemos todos somos pecadores, en ese sentido todos lo hacemos. Nadie se salva. Usted pudo haber sido muy pulcro, muy santo, ¿no? Yo no metía droga, yo no robaba, yo no mataba, pero por más santo y pulcro que fuera, no buscaba la satisfacción de su vida en Cristo ni en Dios. Tuvo que venir el Señor a confrontarlo con ello. Ahora, ¿cuáles son sus maridos? No ahorita, estoy hablando simbólicamente, ¿no? ¿Cuáles son las cosas en las que ha puesto usted la confianza para encontrar satisfacción en su vida? ¿Cuál es su pecado repetitivo que lo ha alejado de Dios? Eso es lo que tenemos que buscar, que la persona, cuando conversamos con ella, abra su corazón y nos lo diga. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay varias formas. Podemos citarle como pasa en los pasos del maestro, los evangelios, decirle como le dijo Cristo, en los pasos del maestro lo sacan del encuentro de Cristo con el joven rico. El joven rico le dijo, maestro bueno, pensando que habían personas buenas, y Cristo le dice, solo Dios es bueno. Cristo es bueno porque es el Hijo de Dios hecho hombre. Entonces esta gente desarrolla este método, le dice a la gente, ¿usted es bueno? Y la gente dice, sí, yo soy bueno. Ah, bueno, es buena gente. Vamos a ver un examen con la palabra de Dios, los mandamientos, si usted es buena gente. La Biblia dice no mentir, ¿usted ha mentido? No, yo sí he mentido. Ah, bueno, uno que no. ¿Usted ha fornicado o adulterado? No, yo le soy fiel a mi marido, yo le soy fiel a mi esposa. Pero usted ha pensado libidinosamente en una persona, como le dijo Cristo, adulterando de corazón, codiciando a la mujer ajena o al hombre ajeno. Sí, sí lo he hecho, adúltero de corazón también. Y ahí le sacamos la cuenta para que la persona vaya viendo cómo sí es pecadora, pero debe hacerlo con sabiduría. No a todos hay que hacerles ese listado. Mire lo que hizo a Cristo acá, simplemente le dijo, uno puede decirles, a mí me pasó muchas veces. Una vez estaba orando me ha pasado varias veces. Una vez estábamos orando por una persona en un grupo de oración y pidió que oráramos por el esposo, por su trabajo y que le fuera bien. Y por puro impulso del Espíritu Santo, nada de entendimiento mío, le pregunté como Cristo le dijo, traiga a su marido. Yo le dije, ¿y qué hace su marido? ¿En qué trabaja? No, él trae cosas y lleva cosas. ¿Qué cosas? ¿Será droga? Sí, pero es que él está por allá. Ah, ¿usted quiere que oremos para que le vaya bien en el narcotráfico? Ah, es que, sí, si lo pone así. Y otra persona una vez me dijo, ore para que mi esposo le vaya bien. Y yo le pregunté, ¿y su esposo no es policía? Por si acaso, yo no voy en contra de los policías, mi hermano es capitán, ¿no? Para que no piensen que es algo personal. Sí, por eso. Usted me dice que lo pongan donde le vaya bien, quiere decir que lo pongan en un lugar donde él puede hacer bastantes sobornos a la gente y le vaya bien sacando plata. Ah, pues sí, pues ya que lo pone así, él no tiene un sueldo. Hay que preguntar. Pregunte, dialogue, que preguntando. El pastor Sujil Michelén propone también esta estrategia. Si no quiere preguntar como Cristo lo hizo, traiga a su marido, intervenir en lo personal, busque un tercero y diga, uy, esos políticos son bien corruptos, ¿no? Sí, esa gente es terrible. O diga, uy, esos delincuentes que atracaron en tal lado, sí, esos delincuentes son terribles. Diga, bueno, pues así todos somos, porque todos nos dejamos corromper en algún momento. Entonces la persona diga, pues sí, ¿no? Sí, claro, porque en algún momento nosotros le damos algo a alguien para que nos pase la multa, a alguien para que nos deje entrar en un lugar. Ellos lo son a nivel macro, pero nosotros a nivel micro. Y entonces la persona cae en cuenta de su pecado. Pero inténtelo, confrontar sabiamente el pecado de quien ha dicho que cree. Ese sería el sexto punto. Y el séptimo sería aclarando la vida en Cristo. El triangulito, igual que el cubo,
tienen al final qué es lo que es vivir la vida en Cristo, oración, palabra, testimonio. Siempre hay que aclararlo, porque ella se le fue por el lado religioso y para romper la religión, hay gente que lo maneja de buena forma el término religión, hay gente que lo maneja de mala forma. Para romper la mentalidad tradicionalista religiosa, que le diga, ay, yo ya tengo una religión, hay que hablarle de la vida transformada por la obra de Cristo, que fue lo que hizo Cristo. Juan capítulo 4, versículo 19 dice, la mujer le dijo, para salirse del problema, ¿no? Señor, me parece que tú eres profeta. Tú como que tienes talento espiritual. Y le sale con un problema religioso. Le dice, nuestros papás, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en el lugar donde se debe adorar es en Jerusalén. Ese monte de ellos era el Gerizim, donde fueron las bendiciones del Antiguo Testamento. Pero los judíos desde Jerusalén, donde se puso el templo de Salomón. Verso 21. Jesús le dijo, mire, Jesús no se puso a decir, ay, sí, no, de una vez al grano. Créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, le aclaró la doctrina y la historia bíblica. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Quiénes nosotros? Los judíos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque el Mesías vendría de los judíos siendo un judío. Jesús es un judío, nació en un lugar judío. Pero explica Cristo, verso 23, viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Este martes estuvimos en reunión con los varones. Yo esperaría que ellos se acordaran de lo que hablamos de espíritu y verdad. Brian se ríe porque Brian no estuvo. Entonces se salva. Cuando hablamos de espíritu y verdad, y Cristo habla de espíritu y verdad, ¿a qué se refiere? Puede ser una de dos o las dos al tiempo. Por el espíritu de Dios y la verdad de Dios en su palabra revelada, o por la vida espiritual transformada de las personas y que las personas verdaderamente caminen en obediencia a Dios. Y lo que es más sano entender es ambas cosas. El espíritu transforma espiritualmente nuestras vidas y la verdad de Dios nos hace caminar sincera y verdaderamente conforme a la voluntad de Dios. No perfectamente, porque ninguno es perfecto, solo Cristo, pero sí sinceramente y verdaderamente sincera y espiritualmente transformados. No porque entramos a un templo, no porque llegamos a un rito ni cumplimos una ceremonia, sino porque nuestro corazón fue transformado por el Señor. Eso es lo que tenemos que enfatizarle a la gente. Pero es que tantas iglesias que hay. ¿Y usted a qué? ¿Bautista, adventista, sabatista? ¿Qué es lo que dice? La gente hasta le toma el pelo a uno. O tal iglesia o tal otra. Y uno empieza, lo que pasa es que la iglesia tal tiene la historia de tal parte. No empieza a dar historias de las iglesias porque se va a enredar. Dígale, las iglesias no salvan, las iglesias se reúnen, son las personas y después terminan organizándose como denominaciones para poder trabajar juntos. Pero el que salva es Cristo y lo que importa es que usted viva en espíritu y en verdad. Su corazón sea transformado por el Señor. Cristo venga a su vida y Él cambie su existencia por la obra del Espíritu Santo. Deje de poner problemas por la religión o por los templos o por las denominaciones. ¿Es capaz de hacerlo? Ya se me fue el tiempo. Voy concluyendo con esto. Luego de su encuentro salvador con Cristo, la mujer dejó el cántaro con el cual quería llevar el agua que le era tan esencial. Y se fue llena del agua espiritual de su nueva vida en Cristo para compartirla con otros. Una sencilla conversación cambió a una persona que estaba aislada en la sociedad y la convirtió en un instrumento divino del mensaje de Dios. A esa misma sociedad que no la quería. Eso está en los versículos 28 al 30. Le pido que por favor usted los lea. Luego de cuestionarse porque Cristo hablaba con la samaritana, los discípulos mostraron que estaban más afanados por la comida que por la vida espiritual. Eso está en los versículos 31 al 38. ¿Por qué? Porque cuando llegaron a darle comida a Cristo, Cristo estaba en su oficio de darle alimento espiritual a la samaritana y no quería comer todavía. Y él dijo, yo tengo un pan que ya
estoy comiendo. Y ellos, habló simbólicamente, ellos dijeron, ¿quién le trajo pan? Ellos estaban pensando más en la comida que en la obra espiritual de Cristo. Así que si a nosotros nos pasa, no se preocupe, pasa en las mejores iglesias, pasa entre los mejores cristianos. A veces nos enfocamos tanto en el pan y el agua que olvidamos la sed y el hambre espiritual de las personas que están sin Cristo. Y por eso fue que el mensaje anterior de la semana pasada fue: confíe en el Señor, que Él le da a usted qué comer, qué beber y qué vestir, porque si no va a quedar paralizado pensando en eso y nunca va a predicar el evangelio a nadie. Pregunto, ¿cree que es más importante la vida eterna en Cristo que la comida? ¿Y por qué pensó en la comida cuando le pregunté si tenía hambre? Tranquilos, yo también pensé en la comida, no se preocupe. El asunto no es dejar de sentir hambre. El asunto es organizar nuestra vida en torno a lo que es verdaderamente importante, el reino de Dios y la extensión del mismo. Aproveche las conversaciones con las personas. Si usted cree que es más importante la vida eterna en Cristo que la comida, entonces comparta el evangelio en conversaciones sencillas como lo hizo Cristo, recordando que también puede dar su testimonio de vida antes, durante y después de su propio encuentro con Cristo. Pero lo esencial, como ya lo dijimos cuando explique, es que hable de Dios, del pecador, del Salvador y de la conversión. ¿Cómo? Haciendo todo lo que dijimos, usando su propia humanidad para enlazar la relación, rompiendo los prejuicios humanos para conectar con Cristo, explicando la necesidad de Cristo cuando la persona le pone excusas para no creer en Cristo, confrontando sabiamente a la persona que se supone que cree para que se dé cuenta de su pecado y realmente se arrepiente y crea en Cristo, y aclarando lo que es la vida espiritual en Cristo, que no es lo mismo que una vida de tradición religiosa. Eso se lleva un ratico, ¿cierto? A mí me llevó 1 hora explicárselo, así que tenga tiempo para conversar con las personas. ¿Quiere conversar? Hay mucha gente afuera con la cual hablar, que necesita que nos sentemos a hablar con ellos. Tal vez a la primera no pueda, pero ya está estableciendo una relación y luego lo va a poder hacer. Recuerde aprender a estar cómodo, esa es mi recomendación final, con la incomodidad del pecador cuando es evangelizado, porque lo hace, usted lo está haciendo por amor a él, con amor por Dios y porque él lo necesita. No lo tenía preparado, pero así como cuando uno está aplicando un tratamiento médico y lo hace así, la persona dice, ay, pero me va a doler, sí, pero no se va a morir, así que hagámosle. Si le hacemos el tratamiento le duele pero no se muere, pero si no se lo hacemos no le duele pero se muere, así que hagámoslo. Entonces esté dispuesto a que la persona se incomode como lo estaría un médico o un enfermero cuando aplica un tratamiento para que alguien no se muera. En este caso no es muerte física, es muerte espiritual. Entiéndalo, sopórtelo, téngale paciencia porque se va a incomodar. Esa frase la saqué de un ministerio muy hermoso de Estados Unidos, interdenominacional, que enseña pautas para evangelizar y dice, hay que acostumbrarnos a estar cómodos en medio de la incomodidad. La gente se va a incomodar. Por muy bonito que usted lo diga, se lo puede decir cantando, con risas, con poemas, se le puede explicar de muchas formas bonitas y cuando empieza a entender que usted le está diciendo que es pecador y que tiene que arrepentirse y creer en Cristo y entregarle su vida, se va a poner incómoda la persona. Si no es que se va a poner brava. Yo he visto gente desde los púlpitos cuando se predica el evangelio, literalmente, como dice la Biblia, chasqueando los dientes. ¿Qué me viene a decir a mí otro pecador igual? ¿Y yo por qué? ¿Y usted quién es? ¿Y esta religión qué es? ¿Y esta iglesia qué es? ¿Y no puedo vivir mi vida como yo quiera? Tiene que tener cuidado, si ahí es que tiene que aplicar lo que vimos en Mateo capítulo 7, de no dar lo santo a los perros, ni lo inmundo a los cerdos, no sea que se devuelvan y lo despedacen. Quédese quieto, no siga porque de pronto se le vienen encima. Sea prudente. Pero si ve que abre espacio, continúe. Si su incomodidad le da todavía lugar para que usted siga predicando, hágalo, porque le es necesario a esa persona para conocer a Cristo. Alguien lo hizo con usted. Usted tiene que hacerlo con otros. Acostumbrémonos a evangelizar persona a persona en conversaciones individuales. Póngase sobre sus pies conmigo, por favor, para orar. Recuerde el final, ¿no? Lo dijimos al principio. Tremenda mujer aislada terminó siendo tremenda evangelista. Nadie la quería y después a ella no le importó nada. Todos la honraban porque le había dado a conocer a Cristo. Y eso que todavía tenía el marido. Seguramente lo dejaría después o arreglaría su situación porque Cristo la transformó. La gente no se va a poner a detallar quién es usted, mi hermano.
la gracia de Dios le va a ayudar para que usted muestre a Cristo y la gente vea a Cristo en usted y le dé gracias, a pesar de las debilidades suyas y aún de sus fallas. Señor, pedimos en esta mañana que nos ayudes a dedicarnos a la evangelización personal. Hablamos de la forma en los últimos puntos, pero quisiera pedirte que nos recordaras la preparación previa que vimos en los primeros. Tener un espíritu dócil, no conflictivo. Ayúdanos a no estar enfocándonos en cosas que generen pleitos o polémicas, porque ya la gente va a generar pleito y polémica. Y ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu espíritu para no decir que no ante la necesidad espiritual de la gente cuando tú nos enfoques en ellos, y romper lo que estamos haciendo en nuestra vida momentáneamente, como tuvo que hacerlo el buen samaritano cuando se paró para ayudar al que estaba herido en el camino. No ayudamos a heridos físicos que lo pueden estar, emocionales que seguramente lo están, o sociales como la mujer samaritana. Ayudamos a personas que, aunque estén heridas en todos sus aspectos, están muertos espiritualmente hablando porque están sin Cristo en su vida. Así que ayúdanos, porque cuando tú nos enfoques debemos hacerlo, y que recordemos siempre que no vamos a poder evangelizar a todos, pero que no evangelicemos a todos no significa que no evangelicemos periódicamente a uno en una relación personal y en conversación. Ayúdanos a hacerlo con constancia, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.